Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es sábado 20 de septiembre del año 2025. Bueno mi gente, ayer fue un día bastante voraginoso dentro de Cuba, ¿no? Comenzaba la mañana con una noticia que nos llegó a La Tijera News, nos llegó rápidamente, ¿no? Del caso de este capitán de la PNR allá en Villa Clara, entre el pueblo de Camajuaní y la carretera que va hacia Caibarien. Había amanecido con un disparo en la cabeza y varias puñaladas en el pecho, alias Calviva, un nombre por cierto que el que es cubano y conoce lo que es la Calviva sabe que me imagino que le debería hacer gala a su accionar en este mundo mientras fue miembro de las hordas represoras del régimen castrista, porque los comentarios y las personas que desde primeras horas de la mañana nos estuvieron enviando esta noticia, muchos fueron víctimas de Calviva y muchos viven hoy en tierras de libertad y aún estando en tierras de libertad me pedían anonimato, sabiendo que todavía tienen familiares en Cuba y que no uno, muchísimos villaclareños de la zona pueden haber sido los responsables de haber ultimado a Calviva. Pues mientras esto sucedía en Villa Clara y se destinaban todas las fuerzas de la PNR y la seguridad del Estado para la zona, ¿no? Desde Santa Clara y otras latitudes de la provincia central de Cuba, el dictador designado Miguel Díaz-Canel viajaba por algunas termoeléctricas del país, fuertemente custodiado, con su seguridad personal y con sus secuaces, acompañado del ministro de Energía y Minas, Laó, Vicente Laó. Pues desde allí decía de que quería constatar, ¿no?, lo que todos sabemos, que el sistema electroenergético de Cuba está totalmente colapsado, que el país está pasando una situación energética grave que se torna cada vez peor, porque vimos el caso en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, como un paciente recién operado se quedó en tránsito hacia la sala de recuperación dentro del elevador con el camillero y su familiar. Un hombre que lo que quiere es estar comenzando su proceso de recuperación después de una operación, empezar a recibir los medicamentos que necesitaba, vía intravenosa o vía oral, como fuera, pero estar en un lugar tranquilo, no dentro de un elevador sofocado y preocupado y asustado, sobre todo sus familiares. Él todavía estaba pasando la anestesia. Estas cosas se cuentan, señores, y hay que vivirlas para creerlas y entender, ¿no?, la grave situación que está atravesando el pueblo cubano. Sin embargo, Díaz-Canel, pasando toda esta situación, creo que, según me comentaron una gente que estaban muy cercanas a una de las visitas estas que hizo una central termoeléctrica, alguien le comentó al oído de su séquito de seguridad personal lo que había sucedido en Villa Clara, y él mostró cara de preocupación, hizo dos comentarios y con la misma, bueno, siguió su visita, que ya a horas del mediodía, después de una cena, un almuerzo, salieron y viajaron en avión rápidamente hasta La Habana porque tenían un objetivo ayer. La Machi lo estaba esperando en La Habana, la Machi estaba ultimando los últimos detalles, ¿no?, del concierto de Silvio Rodríguez para iniciar su gira por Latinoamérica. Gira por Latinoamérica que tiene como objetivo fundamental recuperar dinero, recuperar dólares para llevarse a la dictadura, lo que ha hecho en estos últimos 50 años Silvio Rodríguez en su carrera en favor de la izquierda, del comunismo y de los regímenes dictatoriales de América Latina y del mundo. Y lo otro que hace es tratar de revivir un poco esa efervescencia en favor del comunismo y del castrismo y de la izquierda, yendo a lugares tan icónicos como Buenos Aires, Santiago de Chile, lugares en los que siempre fue acogido por miles y miles de simpatizantes del comunismo. Ya esos miles y miles de simpatizantes del comunismo, al igual que Silvio, están entrando en la tercera edad. Y las juventudes, que hoy tienen otras preocupaciones, hoy tienen otros intereses, hoy aclaman más a personajes como Bad Bunny, como René Pérez de Calle 13, pues pueden ir a los conciertos, posiblemente le regalen muchísimas de las entradas y sean pagadas también con dinero de asociaciones de amistad con el régimen castrista y gentes con mucho dinero, muy poderosos también de la izquierda, que son cómplices en Argentina, en toda Latinoamérica, en Chile, en Uruguay, de este régimen opresor del pueblo cubano. Pues déjenme decirles que durante el concierto ayer fue oscureciendo en la escalinata de la Universidad de La Habana, y mientras fue oscureciendo, La Habana se fue quedando totalmente oscura. A lo lejos se veía el Capitolio,
se veía la Torre K, por supuesto, iluminada, se veían algunos sectores iluminados de la capital, los que les interesa el régimen opresor castrista, y el resto de La Habana estaba en un total apagón. Pero allá había miles de jóvenes llevados en guaguas de la UCI, de las unidades militares, llevados desde las universidades de ciencias informáticas, o sea, llevados de todo este sistema, ¿no? Que el régimen opresor castrista crea siempre cuando tienen que hacer algún evento político de esta índole. Y Silvio Rodríguez cantó, ¿qué cantó? Lo mismo de siempre. Le cantó al castrismo, le cantó al socialismo, le cantó a la izquierda, le cantó a Palestina, a los enemigos de Israel, del pueblo hebreo, a estos que con Hamas el día 7 de octubre cometieron el vil y genocida, ¿no?, ataque al pueblo israelí. Y no pasa nada, no pasó nada. Estaban los jóvenes allí, los que reciben remesas, recargas, los cómplices y responsables del castrismo, todos muy bien vestidos, con ropa mandada por sus familiares del exilio, con teléfonos iPhone, con gorras Made in USA, sin problemas de ningún tipo, apoyando inequívocamente al régimen que los mantiene con hambre, con miseria, con apagones, con falta de medicamentos, con el país totalmente colapsado, pero con la esperanza de que el año que viene va a ser un año mejor. Y Silvio, ni corto ni perezoso, como dice el encabezamiento de esta directa, para no hacer de su ícono pedazo, volvió a decir que lo vienen a convidar a que se rinda y lo vienen a convidar a tanta mierda. Claro, Silvio vive en una mansión, Silvio tiene una casa en Jibacoa, una mansión en Jibacoa, Silvio tiene muchísimo dinero, Silvio más que dinero tiene muchísimas conexiones y posibilidades. Dentro de Cuba tiene cuota especial como si fuera un ministro, como si fuera un general, como si fuera un miembro del Consejo de Estado, como si fuera una parte más, que lo es de cierto hecho, porque es un juglar de la cúpula dictatorial castrista. Silvio vive muy ajeno a las necesidades, las miserias y las realidades del resto del pueblo cubano. Silvio, por ejemplo, no tiene que esperar a que alguien de aquí de los Estados Unidos le tenga que enviar un medicamento, como pasa con los familiares en Cuba de los presos políticos, por ejemplo, que en estos momentos hay un preso político, un expreso político, su tercera condena fue por salir el 11 de julio a protestar y pedir libertad en las calles de Camagüey. Giovanni Sepúlveda Martínez está trabajando incluso de camillero en el Hospital Provincial de Camagüey, en ese mismo hospital provincial, que él no tiene queja del personal médico, muy al contrario, le han tratado muy bien a su padre, le han tratado muy bien a su madre también, que en estos momentos está comenzando un proceso de hemodiálisis, pero no hay medicamentos, o por lo menos no lo hay para un opositor. Giovanni Sepúlveda en estos momentos está sin medicamentos que necesita su madre, medicamentos que son vitales para el proceso de tratamiento nuevo que comenzó su mamá de hemodiálisis. Y enseguida salen las ciberclarias enemigas del pueblo cubano y cómplices de la dictadura opresora castrista a decir de que Giovanni estaba preso y que ha caído preso todas estas veces por culpa de los que desde los Estados Unidos pedimos libertad para el pueblo cubano, alzamos la voz y denunciamos diariamente los crímenes del castrismo. Estas ciberclarias que tienen sus páginas restringidas, que la mayoría son páginas falsas con la foto de Che Guevara, de Fidel Castro y de todos los genocidas cómplices de la desgracia del pueblo cubano, son peores aún que sus amos de la dictadura opresora castrista. Son los que cuando el castrismo se acabe de hundir, el régimen en su vida dejará sus nombres para que sean los que paguen por los crímenes que ellos han cometido contra el pueblo cubano. Esto es una realidad. Vamos a leer el comentario. Azul Celeste. Saludos, mi hermano, saludos y bendiciones, mi hermana. Abajo el comunismo, por supuesto. Anselmo García Ferreiro, un abrazo para ti también, mi hermano. Jenny Mosqueda, Silvio es una rata. Sí, Silvio es una rata con guitarra y con una verborrea metafórica, que lo que ha hecho detrás de eso siempre, desde que empezó a finales de los años 60, ha sido defender al castrismo. Silvio aprendió muy fácil la lección. Silvio fue castigado con las unidades militares de ayuda a la producción, la UMA, esos campos de concentración donde llevaron a los jóvenes, porque tenían diferencias ideológicas, porque tenían preferencias sexuales que el castrismo homofóbico siempre castigó, y por los que no comulgaban con la revolución, con su mal llamada revolución. Silvio fue parte de ese grupo de jóvenes que fueron a la UMA y en la UMA aprendió la lección. Allí fue rescatado por Aide Santa María Cuadrado, que en aquel momento era directora de Casa de las Américas, y el castigo fue irse a viajar con un buque de la flota cubana de pesca llamado Playa Girón en el año 1969 hasta el año 70, y en el lapso de ese año hizo muchísimas de sus canciones más icónicas, canciones icónicas que en todas defiende
inequívocamente a la mal llamada Revolución Cubana. Silvio es un castrista, lo demostró cuando en el año 91, en el quinto congreso del Partido Comunista de Cuba, se sentó y Fidel le habló al oído y fue con su guitarra y le cantó la canción El Necio, canción que le da nombre a otra rata del régimen opresor castrista, vocero en las redes sociales, que se llama Pedro Jorge Velázquez, alias El Necio, otro mantenido de la dictadura y otro que trata de dar una imagen distorsionada y totalmente distinta de la realidad de miseria, hambre, desgracia, desolación, represión, miseria y muerte en la que el régimen opresor castrista tiene condenado al pueblo cubano. Estas ratas, por supuesto que son cómplices inequívocas del régimen opresor del pueblo cubano. ¿Viste cómo se le arrancaron a la policía, al policía de Caibarí en Anselmo? Lo que pasó con alias Casviva es que fue un represor toda la vida, siendo jefe de sector, extorsionaba a los campesinos, les quitaba los alimentos que producían, los amenazaba, vivía abusando, tenía muchísima gente metida en las cárceles por culpa de su chivatería y sus abusos y su represión. Y al final cualquiera de las víctimas o de los familiares de las víctimas de sus abusos continuos por tantos años, pues tomó la justicia por sus manos. Es así, esa es la realidad. Lo que sí no habla la prensa oficialista del castrismo y no se lamenta es que hace 9 meses en el Cotorro un joven de 29 años fue asaltado y fue asesinado por varias personas, golpeado y dejado tirado en el medio de la carretera del Cotorro para robarle su moto y sus pertenencias, y su padre en el día de ayer, no antier, cumplía 65 años y fue hasta la tumba de su hijo a llorarlo ahí y a pedir que nadie le felicitara porque finalmente estaba jubilado, pero él quería su jubilación para disfrutarla con sus 3 hijos. Y ahora su hijo mayor, lamentablemente, por la inseguridad ciudadana que se vive dentro de Cuba, no pudo disfrutar de su jubilación y de sus 65 años. Ese padre dice que con la misma vehemencia que están pidiendo justicia por el ajusticiamiento de Casviva, lo hagan también para acabar de buscar a los responsables del asesinato de su hijo de 29 años. Ahí está la publicación, la subí a la página en el día de ayer y la pueden corroborar y pueden ver que todo lo que está ahí escrito se apega estrictamente al dolor y a la realidad de una familia que sufre la pérdida de un joven que en la flor de su juventud, con 29 años, le fue arrebatada la vida por la delincuencia que ha reinado en Cuba. ¿Y saben por qué en Cuba hay delincuencia? Mucha gente dice que hace falta un Bukele. Bukele en las últimas horas dio un discurso ante jóvenes estudiantes de una academia ahí que se acaban de graduar, o una academia nueva que abrieron allá en San Salvador. Y Bukele les decía a los jóvenes, ¿saben qué pasa? Que yo no hubiera querido tener presos 80.000 delincuentes como tenemos en estos momentos en las prisiones de El Salvador. Yo hubiera preferido una sociedad donde los jóvenes desde niños, como estamos haciendo ahora en mi gobierno con ustedes, se educaran en la educación cívica, en el respeto a los valores, en el respeto a la propiedad privada, en la ética hacia la sociedad, en el respeto a la higiene, a la limpieza, a la honestidad cuando ocupa un cargo en cualquier dependencia pública o privada dentro del país, a personas que luchen y trabajen y edifiquen por el futuro y lo mejor de una nación. Y todo eso que estaba diciendo Bukele, que está haciendo su gobierno, muchos izquierdistas del mundo lo están catalogando de dictadura. Sin embargo, las verdaderas dictaduras como el castrismo, el narcochavismo y el sandinismo lo que hacen es destruirlo todo, borrar los valores familiares, éticos y morales de una sociedad, destruir la institución más importante social, que es la familia, condenar al que piensa distinto, aplaudir al ladrón y reprimir al opositor, a la persona que tiene una visión diferente de su sistema de gobierno. Y eso, señores, está muy mal. Esas son las consecuencias que está pagando el pueblo cubano por la obra de mal llamada de la revolución, ese hombre nuevo que creó Fidel, que prefiere delinquir, estar en una esquina borracho, atacar al mismo pueblo, robarle en su casa, faltar el respeto, robar dentro de los centros de trabajo, porque en eso es en los que los ha edificado y ha educado la mal llamada revolución cubana. Por eso desde La Tijera seguimos alzando nuestra voz, seguimos mostrando la cruda realidad que vive el pueblo cubano, la degeneración moral y social que el régimen opresor castrista en estas 6 décadas ha creado en la sociedad cubana, y seguiremos alzando nuestra voz por los derechos fundamentales del pueblo cubano, por el fin de la tiranía opresora castrista y por la llegada de una nueva Cuba
con democracia, con dignidad, con respeto, con ética, con valores sociales y morales, con una economía emprendedora, con un sistema de gobierno que no sea basado en la corrupción, en la represión y en la deshonestidad, con un país nuevo como lo soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Ese Martí que junto con la bandera y nuestro sagrado himno nacional nos robó la dictadura genocida castrista. Todo eso lo vamos a recuperar y Cuba renacerá de sus cenizas y será la gran perla del Caribe que fue siempre, el orgullo de Latinoamérica y del mundo, porque tenemos una deuda con el pueblo cubano, con los cubanos que ya no están, con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros, que lucharon tanto por edificar una Cuba libre, una Cuba progresiva, una Cuba próspera, una Cuba donde todos los cubanos reían, bailaban, trabajaban, luchaban y edificaban una mejor nación cada día, que nos fue arrebatada el 1 de enero de 1959 por la tiranía opresora castrista. Por todo eso seguiremos alzando nuestra voz. Yo les deseo una linda jornada de sábado, muchísimas bendiciones para todos. Seguiremos orando por los enfermos, por los presos políticos, por todas las personas que bajo el régimen opresor castrista siguen sufriendo los embates de esa tiranía opresora, y seguiremos mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, y lo haremos como hasta hoy nos hemos caracterizado, con inmediatez y con veracidad. Les deseo un lindo día, muchísimas bendiciones y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Buen día.